Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, esperamos esta haya sido una semana en la que entender del conocimiento de Dios nos esté ayudando en nuestra oración, esté despertando en nosotros ese deseo de conocerlo y de tener una relación aún más cercana con Él. Entonces, quiero pedirles que por favor inclinemos nuestro rostro, hacemos una oración e iniciamos nuestra escuela de Dios. Amado Dios, bendito Padre, gracias te damos por este día, por tu bondad y tu misericordia con nosotros, de permitirnos conocerte. Sabemos que esto es por la obra del Señor Jesucristo, quien nos reconcilió consigo mismo, quien derribó ese muro que nos separaba, y por eso ahora por medio de Él tenemos acceso al Padre, Señor. Te damos muchas gracias por este día y te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad en esta mañana. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada iniciamos nuestra enseñanza, iniciamos el desarrollo de esta temática y comenzamos hablando específicamente acerca del conocimiento de Dios, de cómo Dios es un Dios que quiere que lo conozcan. Fue lo que hablamos la semana pasada, de cómo en realidad Dios dice que si hay algo en lo que debemos gloriarnos, si hay algo en lo que nosotros debemos invertir nuestro tiempo y nuestras prioridades, es en conocerlo a Él. Y sentábamos como premisa que todo en la vida cristiana al final se trata del conocimiento de Dios. Es decir, las disciplinas espirituales, por ejemplo, ¿en qué se basan? En que nosotros conozcamos a Dios. Porque si no conocemos a Dios, no vamos a tener el deseo de ejercer ninguna disciplina espiritual. Por ejemplo, ¿con qué ganas se levanta uno después, por ejemplo hoy, de una semana dura, de una semana de demasiado esfuerzo, a leer la Biblia? Está uno cansado, pero si uno sabe con quién es con el que se va a encontrar, de quién es que va a aprender, pues ese conocimiento hace que uno tome una decisión y uno diga, bueno, voy a ejercer mis disciplinas espirituales. Entonces, todo se trata del conocimiento de Dios. Pero en una de las escuelas me hacían una pregunta, me dijeron, bueno, hay algunas personas que dicen que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y yo quiero que comencemos hoy con eso, porque en realidad eso no lo dicen algunas personas, eso lo dice la Biblia. Eso está en 1 Corintios 8, versículo 1. Y no lo tengo allí en la presentación, pero se los voy a leer. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ese es el contexto, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. No es que el autor allí, Pablo, esté tratando de decir, usted tiene que escoger entre el conocimiento y el amor. Lo que ocurría en el contexto es que ustedes saben, el contexto de la iglesia corinta, de la iglesia de Corinto, era una iglesia pagana, donde se realizaban sacrificios a los dioses falsos. Y entonces esos sacrificios básicamente, ¿qué eran? Eran animales que se mataban, se cortaban y la sangre se quemaba, la carne se quemaba, pero había alguna parte, algunos restos que no se quemaban, sino que lo que hacían era que los vendían en la carnicería del pueblo, en la fama del pueblo, si podemos llamarlo así en nuestro lenguaje bogotano. Había personas, cristianos, que se sentían en su conciencia que no estaban o que ellos no deberían comer esa carne porque había sido sacrificada a los ídolos. Todo el mundo tenía ese conocimiento. Entonces lo que Pablo está diciendo ahí es, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, todos sabemos. Entonces lo que dice ahora es, si hay algunos que por motivos de conciencia no pueden comer y otros sí, pues no se ofendan entre ustedes, porque el que sabe pero no actúa con amor, no sabe nada en realidad no sabe nada. Y eso es una premisa que aplica para hoy, no solamente en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sino que aplica en cuanto al conocimiento. ¿Cuál es la actitud que genera el conocimiento en nosotros? Si nosotros estamos conociendo doctrina, pero no conociendo al Dios de las Escrituras, entonces al final podemos aplicar de manera indirecta este versículo y podemos decir, en realidad, ¿sabe qué? Usted no sabe nada. ¿Por qué? Porque usted conoce acerca de Dios, conoce acerca de las doctrinas, pero no tiene una relación personal con Dios. Es decir, usted no conoce a Dios, entonces usted no tiene amor. Y si no tiene amor,
cuando usted hable de doctrina, ¿qué es lo que va a hacer con esa doctrina? Va a atropellar, va a atropellar. Entonces, la doctrina, como es este tema también, el conocer a Dios, tiene que ir relacionada siempre con el amor, con amor, y si no, nuestras expresiones van a ser duras. ¿Alguna pregunta de ese versículo? ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? Bueno, listo. Entonces, vamos a avanzar. Hoy vamos a estar hablando, si la semana pasada hablamos de la posibilidad de conocer a Dios y de nuestra responsabilidad en ese conocimiento, cuál debe ser nuestra actitud. Entonces hoy vamos a hablar acerca de unos atributos, pero antes de sumergirnos en esos atributos, es necesario que abordemos la doctrina de la Trinidad. Vamos a sentar una premisa y es que Dios es uno, Dios es tres. Dios es uno, Dios es tres. Ahí vamos a estar en este tiempo. La fe cristiana es monoteísta, es decir, creemos en ¿cuántos dioses? En un solo Dios. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras enseñan que creemos en un solo Dios. Y así lo vemos nosotros en varios versículos de las Escrituras. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor ¿qué? Uno es. Hay un solo Dios verdadero y esa es la piedra angular de nuestra fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Algo que es importante entender acerca de esa palabra que está en Deuteronomio 6, 1, cuando dice nuestro Dios uno es, y es que en algunas ocasiones o frecuentemente esa palabra se utiliza para describir una unidad más que para describir una singularidad de una persona, para describir unidad. Algunos versículos que nos ayudan en esto, por ejemplo, Génesis 2:24, dice que escrito está que serán ¿qué? Una sola carne, y ahí ¿de qué está hablando? De unidad. O Esdras 3:1, la misma palabra es la que se utiliza, se utiliza la misma palabra, y es el pueblo se reunió como un solo hombre. Entonces, es una palabra que se utiliza para resaltar o para describir unidad, más que singularidad. Sin embargo, por supuesto decimos que nuestro Dios es uno. Eso es una verdad de gran importancia para nosotros, el monoteísmo, es decir, que creemos en un solo Dios, que nuestro Dios es uno. Dice Deuteronomio 4:39, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Y qué dice ahí? No hay otro. No hay otro. Es decir, que además de creer que hay un solo Dios, al saber que hay un solo Dios y que Dios es uno solo, llegamos a una segunda premisa alrededor de esto, y es que no hay otro Dios aparte del Dios único y verdadero. Y eso está en las Escrituras, como lo acabamos de ver aquí en Deuteronomio 4:29. Así que la fe en el único Dios verdadero en las Escrituras debe estar firmemente arraigada en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Esa es, podríamos decirlo así, la piedra angular de nuestra fe, que creemos en un solo Dios. El Dios de las Escrituras no es solamente el Dios de un lugar, como ocurría con los politeístas, o el Dios de un atributo, de una característica específica. Recordarán ustedes cuando estábamos en el colegio y nos enseñaban acerca de la cultura griega y de los dioses griegos, que había Dios para todo. El Dios de la guerra, el Dios del mar, el Dios del mar, el Dios de no sé qué. Y eso es lo que hacen los católicos con la Virgen y con los santos. La Virgen de no sé qué, la Virgen de esto, la Virgen del otro. Pero el Dios de las Escrituras no es el Dios de los cielos solamente, no es el Dios de la tierra, es el Dios de todo. Y eso es lo que dice allí Deuteronomio 4:39. Dice que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él es el Dios, podríamos decirlo así sencillamente, de todo el universo. Él es el Dios tanto de lo material como de lo inmaterial. Él es el único Dios que existe. Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Como tomar una buena decisión los traductores allí en este versículo, cuando habla de Dios, lo pone con ¿qué letra?
con letra minúscula. ¿Por qué? Porque está hablando de dioses creados. Está hablando de dioses creados. Lo que nos está enseñando allí es que el hombre crea y crea y crea dioses, pero por más que cree dioses, el único Dios verdadero va a seguir siendo nuestro Dios, el Dios de las Escrituras. La palabra allí conocer denota más que tener conocimiento de Dios, denota una relación personal, como lo hablábamos la semana pasada, cuál es el contexto en las Escrituras, cómo se usa esa palabra conocer, como cuando el hombre conoce a una mujer, es en realidad porque tuvieron relaciones íntimas, porque se hicieron una sola carne, y eso muestra la intimidad que hay entre ellos. Entonces, cuando hablamos que Dios dice allí, para que me conozcan, no está diciendo para que sepan acerca de mí, sino está diciendo para que tengamos una relación cercana. ¿Con quién? Con el único Dios. Además, para que confiemos. La palabra creer allí hace relación a eso, a que confiemos. Y además entender, es decir, habiendo creído en el único Dios verdadero, entonces nosotros debemos decir, bueno, ¿y ahora cómo voy a vivir yo? ¿Cómo debo vivir yo si creo en Dios? ¿Cómo voy a vivir yo si conozco, si tengo una relación personal con Dios? Entonces ese entender tiene que ver con cómo voy a vivir yo. ¿Cómo deberían vivir entonces los hombres a la luz de esta verdad? ¿Cómo deberíamos vivir nosotros entendiendo que hay un solo Dios? Bueno, aquí este versículo no se lo leí, pero también Isaías 45:18, porque así dice el Señor que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la hizo en un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro, no hay ningún otro. Éxodo 20, del 2 al 6, está un poquito más chiquita la letra allí, dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de la que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo el Señor soy tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Noten ustedes la exclusividad. Si hay un solo Dios, si las Escrituras nos revelan que hay un solo Dios, entonces nuestra adoración ¿a quién debe ser? A ese único Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque dentro de lo que se denomina cristianismo, hay muchos que tienen a Dios, al único Dios en teoría, según ellos, pero le agregan algo más y no le ven problema. Y no le ven problemas, pero es que Dios, Él mismo cuando se revela nos dice, yo soy Dios y ustedes no van a tener otro Dios fuera de mí. No van a tratar a nadie más como Dios fuera de mí. Y entonces nos dice allí que delante de mí o delante del rostro del Señor, eso significa que el Señor debería ser nuestro Dios y que no debería haber ninguna otra competencia, que la lealtad de nuestro corazón debe ser solamente a Dios. Nada ni nadie, a nada ni nadie nosotros debemos o podemos servirle como a Dios. Y además dice que Dios ejerce un celo, que Dios tiene un celo por nosotros. Dice allí el versículo, me perdí, el 5, no lo adorarás ni lo servirás porque yo el Señor soy un Dios celoso. Por supuesto ese celo no debe compararse o confundirse con el celo pecaminoso que ejercemos los hombres cuando hay algo que creemos que nos pertenece y queremos tenerlo para nosotros solos. No debe confundirse con eso, sino lo que está diciendo es que Dios no va a renunciar a reclamar lo que es suyo. Él está diciendo, el pueblo, ustedes pueblo son mío, yo no lo comparto con nadie. Ustedes no tienen derecho a compartir el lugar que yo tengo con otro Dios creado. Entonces vivir en comunión con el único Dios significa vivir en su presencia, significa vivir en exclusividad, en nuestra oración, en nuestro servicio, en un amor exclusivamente, únicamente en mandamientos. Entonces hemos dicho, punto número 1, Dios es uno. Nos falta la otra cara de la Trinidad. ¿Y cuál es? Dios es una Trinidad. La palabra Trinidad, que viene de un original
en latín que significa tres en uno, la Biblia afirma que el único Dios verdadero existe como una Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas que pueden ser distinguidas entre sí y aún así comparten la misma naturaleza o la misma esencia divina y se relacionan entre sí en un compañerismo sin ruptura. Es importante que nosotros sepamos que la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, sino que fue empleada por primera vez por uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, en uno de los primeros siglos, para lograr definir esta palabra. Él fue el que la utilizó para poder describir lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza de Dios. Y es una palabra correcta, no es inspirada, no debemos tratar de buscar en una concordancia donde está la Trinidad, la palabra Trinidad, pero sí podemos encontrarlo a lo largo de las Escrituras. Miren ustedes, así de fácil. La gran comisión. Vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿cierto? Ya hablábamos la semana pasada que nombre denota lo que es una persona, no cómo se llama en las Escrituras. Pero hay algo particular en este versículo y es que si fueran tres dioses en los que nosotros debemos proclamar el Evangelio, en los que nosotros debemos hacer evangelismo, hacer la gran comisión, pues el versículo debería decir, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en los nombres. Pero ¿cómo está allí la palabra nombre? Está singular. Entonces parecería una contradicción porque está singular y luego lista tres. ¿Sí? Es como, vayan con la persona Andrés, María y Pedro. No, vayan con las personas María, Andrés y Pedro. Pero aquí nos dice, vayan pues, bautícelos en el nombre del único Dios. ¿Cuál es ese Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo. También Pablo en 2 de Corintios dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Una vez más están los tres allí. Y este versículo nos muestra que hay una igualdad absoluta entre las personas de la Trinidad. Esto lo vemos un poco porque el Hijo es nombrado antes que el Padre. Si el Hijo no fuera Dios y el Padre sí, sería un irrespeto, sería una herejía poner al Hijo primero, porque en las Escrituras la forma en que se escribe denota también la importancia. Entonces estaría poniendo al Hijo primero, cuando el Hijo supuestamente, según afirman algunos, no es Dios, pero no es así en las Escrituras. Y sería blasfemo también mencionar al Hijo y al Espíritu Santo en la misma frase con Dios el Padre si no fueran iguales los tres, si no fueran las tres personas de la Trinidad. 1 Corintios 12, 14, 6, también los pone a los tres. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Ven? Las tres personas de la Trinidad nuevamente están en un solo verso. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor. Hace referencia a Jesucristo, igual que en el versículo anterior. Una sola fe, un solo bautismo. Y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Una vez más están las tres personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una sola, o podemos decirlo, de una misma esencia divina. Y moran en perfecta igualdad y unidad, pero son a la vez tres personas distintas y no solamente una persona que se revela de tres maneras diferentes. Entonces, nuestro Dios es uno. Son tres personas, pero son tres personas distintas. No una persona que cambia de moda, cambia su forma de presentación. Son tres personas distintas. Miren, por ejemplo, en el bautismo del Señor Jesucristo. Marcos 1, de 9 al 11. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, la segunda persona de la Trinidad. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, según tercera persona de la Trinidad, descendía sobre él como una paloma.
Y vino una voz de los cielos, ¿quién? El Padre. ¿Qué decía el Padre? Tú eres mi Hijo amado, y en ti me he complacido, o en quien tengo complacencia. ¿Notan ustedes las tres personas? No está hablando de una misma persona que cambia, que actúa diferente, está hablando de un Dios en tres personas. En la oración el Señor Jesús lo deja también claro. El Señor Jesús dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Yo, Jesús, voy a orar al Padre para que le dé otro igual que yo, otro paracleto, otro que también tiene mi misma categoría, es lo que hace referencia esa palabra. Entonces, estos textos de las Escrituras dejan claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Dios no es tres seres independientes o tres dioses diferentes, es un Dios pero tres personas. Tampoco es una sola persona que se revela en tres formas diferentes. El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas, pero iguales, quienes son uno en naturaleza, en esencia divina, y moran en perfecta igualdad y unidad. Aunque son iguales, ahora al tiempo que son iguales y existen en perfecta unidad, llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de diferentes maneras. Llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de diferentes maneras. El Padre, el Dios invisible, es el Dios invisible que ningún hombre ha visto. Dice el Señor Jesucristo, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Ahora, el Hijo es el Dios hecho carne y es la revelación perfecta de Dios. Por eso dice Hebreos que Dios antes se reveló y que ahora se revela por medio de ¿quién? De su Hijo. El Hijo es la revelación perfecta de Dios. Dice allí Juan en su Evangelio, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ya existía el Verbo, esta es la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, que deja mayor claridad. En el principio el Verbo ya existía, no fue creado, ya existía, ¿cierto? Y dice que el Verbo estaba con Dios, y dice el versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El Hijo, entonces, cuando se encarna, nos da a conocer quién es Dios, porque es la revelación perfecta de quién es Dios. Dice también Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús allí con claridad? El que quiere ver a Dios, ¿qué debe hacer? Mirar a Jesús. Dice Jesús, míreme a mí. Dice, ¿cómo vas a salir con ese cuento de que no conoces al Padre? ¿Cómo vas a salir con eso de que te muestre al Padre? Tanto tiempo he estado y todavía no conoces al Padre. Entonces, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es la revelación perfecta de quién es Dios. De quién es Dios. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios viviendo en el cristiano. Es Dios viviendo en el cristiano. Varios versículos nos afirman esto. Romanos 8:9 dice, sin embargo ustedes no están en la carne sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Las Escrituras dicen, si usted es cristiano, entonces usted tiene al Espíritu Santo. Si no tiene al Espíritu Santo morando en usted, entonces usted no es cristiano. Entonces el Espíritu Santo es Dios morando en los creyentes. También el Señor Jesucristo en Juan 14 dijo, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad que en el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces noten cómo la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es igual a Dios, ahora es Dios en nosotros, es Dios habitando en nosotros. Dice allí el versículo 23, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
haremos morada en él. Entonces hemos visto en una frase rápida que Dios es uno, Dios es tres. No somos politeístas, somos monoteístas, pero creemos en un Dios que es tres personas. Así que hagamos un resumen de esto que hemos visto. Hemos estudiado por las Escrituras que podemos afirmar las siguientes verdades acerca de Dios. Dios es uno. No hay tres dioses diferentes en la Trinidad. Si hubiera tres dioses en la Trinidad, eso es una herejía llamada triteísmo o politeísmo, con un número definido. Hemos dicho también que Dios es tres. Hay un solo Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos dicho también que las Escrituras afirman claramente estas dos verdades importantes: Dios es uno y Dios es tres. Está descrito en las Escrituras. Y aunque nosotros no podemos describir plenamente cómo puede ser eso, debemos nosotros creer y enseñar ambas verdades con igual grado de convicción. Aunque en nuestra mente a veces eso como que coge y nos rompe, debemos irnos a lo que dicen las Escrituras. Una herejía tiene lugar cuando afirmamos una verdad y negamos la otra, o cuando enfatizamos una más que la otra. Entonces nosotros debemos sostener con igual firmeza y con el mismo énfasis que Dios es uno y que Dios es tres. Una cuarta verdad que hemos visto es que las tres personas de la Trinidad son personas reales y son personas distintas. La Trinidad no es solo una persona que se revela de tres formas o de tres modos diferentes. Creer eso es una herejía a la que se le llama modalismo. Creer que es el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, pero se manifiestan de formas diferentes en momentos diferentes. No, son tres personas distintas. Las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. Es decir, que el Hijo no es menos que el Padre no es menos que el Hijo, el Espíritu Santo no es menos que el Hijo. Son tres personas exactamente con el mismo valor. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse en diferentes maneras y llevar a cabo diferentes funciones. Ningún hombre ha visto al Padre. El Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos mostró quién es el Padre. Y el Espíritu Santo mora en cada creyente. Entonces las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de forma diferente y llevan a cabo funciones diferentes. El misterio de la Trinidad no es una razón para negar la Trinidad, el hecho de que sea un misterio. Algunos pueden decir que no pueden creer lo que no pueden entender, pero si algo no puede ser explicado, o porque no puede ser explicado algo, entonces creen que no es verdad porque no puede ser explicado a cabalidad. Pero si aplicamos esa misma lógica a toda la Biblia, o incluso a nuestra propia existencia, entonces quedaría muy poco en qué creer. Por ejemplo, ¿ustedes saben que tienen cerebro? ¿Y por qué lo saben? En realidad lo creen. En realidad lo creen porque ninguno de ustedes ha tocado su cerebro. Entonces, ¿qué quedaría para creer? Aún las verdades más sencillas de las Escrituras y nuestra realidad humana van más allá de nuestro entendimiento. Nuestra creencia no se basa en nuestro entendimiento, sino en el testimonio veraz de las Escrituras, en lo que afirman las Escrituras. Ahora, hay algo que decir respecto a la Trinidad y muchas veces respecto a todas las verdades teológicas, y es que la mayoría de ilustraciones que se emplean para explicar una verdad doctrinal o espiritual, muchas veces o en general se quedan cortas, y utilizamos muchas de ellas en medio de las enseñanzas. En medio de los sermones se utilizan muchas ilustraciones porque ayudan a entender con mayor claridad, pero debemos entender que no hay ilustración perfecta. Y cuando hablamos de la Trinidad, todas se quedan cortas. Seguramente ustedes han escuchado algunas. Por ejemplo, a veces la Trinidad es comparada con el agua. ¿Lo han escuchado alguna vez? La cual existe comúnmente en tres estados diferentes. Comúnmente, hasta hace algunos años eran solamente tres estados: líquido, sólido cuando está hecha hielo y gaseoso cuando está a vapor. Esa ilustración es una distorsión de la Trinidad porque sugiere que Dios es una sola persona que adopta tres formas diferentes. ¿Como cuál herejía dijimos ahorita? ¿El cuál? El modalismo, lo dijeron por aquí adelante. Como el modalismo,
que se mencionó anteriormente. O algunos entonces también dicen que Dios es como el huevo de la gallina, que tiene 3 partes, pero en realidad ahí también hay una limitación, y es que el huevo tiene 3 partes y cada parte es distinguible, pero son 3 partes. 3 partes. Y es decir, el Hijo no es 33% Dios, el Espíritu Santo no es 33% Dios y el Espíritu Santo no es 33% Dios. Cada uno es 100% Dios. Entonces, una vez más, la ilustración se nos queda corta. Quizás este gráfico ayuda un poco. Es un gráfico que ustedes encuentran facilito en internet y nos muestra cómo hay diferencias entre las personas, cómo el uno no sustituye al otro, cómo con claridad el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es ni el Hijo ni el Padre, y cómo en realidad el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, al final es mejor afirmar simplemente tanto la unidad de la Trinidad de Dios, tanto la unidad como la Trinidad, sin dar más explicaciones que lo que nos enseñan las Escrituras, porque podemos caer en una herejía, y esto es bastante peligroso. Algunas implicaciones prácticas que vamos a tratar de siempre estar llevando acá, atributos, verdades de Dios con implicaciones. La doctrina de la Trinidad no es una simple especulación teológica, sino es una enseñanza clara de las Escrituras, por más que allí no esté la palabra Trinidad. Pero no basta con afirmar que la Trinidad es bíblica, debemos llegar a algunas implicaciones. Una de ellas es que Dios es relacional. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, quienes han existido por toda la eternidad, han existido en una relación mutua, en una relación perfecta de amor y de unidad. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto es maravilloso, que el creyente ha sido invitado a entrar en ese compañerismo eterno que ha tenido la Trinidad. Cuando nosotros hablamos de conocimiento de Dios, estamos hablando de tener relación con el Dios eterno que ha tenido una relación perfecta toda la eternidad. Pero eso nos muestra también que Dios no tiene ninguna necesidad. La Trinidad nos enseña eso precisamente. Dios no hizo al hombre o Dios no redimió al hombre para sí mismo porque estaba solo o porque estaba necesitado. No, su propia gloria era suficiente. Su propia gloria era suficiente y más bien por su producto de su sobreabundancia, de su superabundancia, es que Dios crea al hombre, pero no porque necesite ser complementado, no porque necesite tener una satisfacción en algo externo a él. Dios no necesita ser completado por algo o alguien fuera de él. También la Trinidad nos enseña que Dios es amor. El amor no solamente es una acción, sino es un atributo que ya veremos en su debido momento. Y ese atributo es eterno, no es algo que comenzó con la creación. Dios era amor mucho antes que el universo fuera hecho, y una perfecta expresión de ese amor se encontraba en las 3 personas de la Trinidad. Entonces Dios no comenzó a amar el día número 1 de la creación. Dios es amor y por eso Dios ha amado de manera eterna. La Trinidad también nos enseña que la salvación es una obra completamente de Dios. El Padre, quien planeó nuestra salvación y gobierna cada uno de los detalles, es Dios. El Hijo, cuya persona y obra depende de nuestra salvación, quien vino y hizo la obra en la cruz y fue resucitado, es Dios. Y el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, quien levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, nos sella para el día de la redención, también es Dios. Es decir, que cada persona de la Trinidad está involucrada en nuestra salvación y es plenamente Dios. Por ende podemos nosotros tener una confianza inamovible de que Dios, como dice Filipenses 1:6, quien comenzó la buena obra, la va a perfeccionar, la va a terminar hasta el día de Cristo Jesús. Pero hay algo también práctico y es que la Trinidad es un modelo para nuestras relaciones humanas. Las 3 personas de la Trinidad moran eternamente en perfecta igualdad, en perfecta unidad, y sin embargo cada una tiene diferentes roles o diferentes funciones. Y eso es especialmente evidente en la sumisión del Hijo al Padre. Siendo iguales, el Hijo siempre dijo que Él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Siempre dijo, siempre manifestó eso y así fue su ministerio.
Igual, y siendo el Hijo igual que el Padre, Cristo se sometió a la voluntad del Padre, Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente, tomando forma de hombre, como lo dice Filipenses 2:6. Eso prueba que la sumisión en un contexto adecuado no es denigrar la dignidad de un individuo, ni mucho menos mostrar inferioridad, porque entonces el Hijo estaría haciendo menos al sujetarse a Dios. Y eso tiene aplicaciones en diferentes áreas de relaciones humanas. Por ejemplo, respecto a la vida de la iglesia, los líderes y la congregación. Somos iguales, pero podemos tener roles diferentes. Con respecto al matrimonio, los esposos y sus esposas, hay una sujeción escritural de vida, ¿cierto? Hay roles específicos para el hombre y roles específicos para la mujer, pero somos iguales delante de Dios, tanto por creación como dentro del Evangelio, donde Pablo dice que ya no hay varón ni hembra, somos iguales, ¿cierto? En la familia, padres e hijos, los padres no somos más que los hijos porque tengamos más años o porque ellos sean niños, no, somos iguales delante de Dios, pero nosotros tenemos una responsabilidad de ejercer autoridad y guía sobre ellos. Y también en los empleados también nos muestran eso. Aquí en la iglesia hay empleadores y empleados que además de ser hermanos en la fe, tienen esa relación adicional. Y son iguales porque somos iguales en Cristo. Entonces esa es la doctrina de la Trinidad. Antes de pasar al siguiente punto, o a un atributo más que quiero que abordemos hoy, creo que ya no nos da el tiempo para dos, quiero ver si hay preguntas. Seguramente no va a tener la respuesta porque estamos hablando de la Trinidad, que es un misterio profundo, pero ver si de lo que me expresé fui claro o si queda algo en lo que podamos profundizar, sea en esta o en la siguiente clase, no hay problema. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ninguna. O sea que tomamos impulso y seguimos. Bueno, hablemos de Dios grande. Hay un solo Dios, ya lo dijimos, y ese Dios es grande. Hay un solo Dios y ese Dios es grande. Todos los demás seres o cosas son totalmente dependientes de la bondad, de la fuerza, del poder de Dios. Nunca debería hacerse una comparación entre Dios y alguna criatura o alguna cosa. ¿Por qué? Porque sencillamente Él es infinitamente por encima de su creación. Todo depende de Él. Paul Washer dijo esta frase, dijo, el arcángel más poderoso no está más cerca de ser como Dios que el microbio más minúsculo. ¿Han visto ustedes esas recreaciones que hacen en internet cuando lo ponen a usted y empiezan a hacer un zoom out? Empiezan a alejarse, y entonces lo ponen a usted y usted ve que ya en comparación a esta casa usted es pequeño, pero luego lo van alejando, alejan y ponen a Bogotá, usted qué es en Bogotá, nada, qué es usted en Colombia, qué es usted en toda Latinoamérica, qué es usted en el mundo, nada, qué es usted en el sistema solar, qué es usted en una galaxia. Entonces al final, comparado al universo, no somos nada, pero el universo, comparado a Dios, no es nada. Entonces es ilógico aún hacer una comparación de cualquier cosa creada con Dios, si pensamos en su tamaño, pero de la grandeza de Dios no tiene que ver solamente con su tamaño. Y así lo escriben las Escrituras. Miren Salmo 95:3, porque Dios es grande, el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses. Él es grande. Usted puede decir Dios es grande, es una definición. También Daniel, oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Como Dios es grande, entonces ¿cómo es? Temible. El solo sentido de grandeza de quién es Dios debe generar temor. Y es una palabra, esa palabra temor significa reverencia, pero también tiene que ver con asustarse. Significa reverencia, pero significa también asustarse. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos un concepto muy chiquito de Dios, muy humano de Dios, y entonces, como sabemos y entendemos el Evangelio, gloria a Dios, la obra que hizo Jesucristo, y que por medio de él ahora somos cercanos,
se nos ha quitado el sentido de majestad, de impresión que genera estar ante un Dios que es grande. Vuelvo a decir que las comparaciones son inclusive necias. Pero ¿qué le produce a usted estar en el mar? Un poco de asombro, de temor. ¿Qué le produce a usted estar no sé a cuántos miles de metros de altura y ver este universo? Temor, es gigante. Ahora, estamos hablando de Dios, que no tiene comparación. Entonces hay un sentido de temor que nosotros no debemos perder, porque cuando estamos hablando, cuando nos estamos enfrentando, es a un Dios que es como grande. Él es la definición de lo que es grande, entonces Dios es temible. Entonces, Dios merece reverencia. Dios merece reverencia. Le leí este versículo sin ponérselo allí. Es decir, que la más mínima revelación de la grandeza y santidad de Dios debe infundir sobrecogimiento, reverencia, hasta terror debe generar en nosotros, hasta terror. Bien dice las Escrituras, qué terrible cosa es que caer en las manos de un Dios santo. Allí está hablando de la santidad, podríamos decirlo también, de un Dios grande. Es terrible el poder que tiene Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice el Salmo 10:41, bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y majestad. Eso es un antropomorfismo, un lenguaje antropomórfico en el que el autor está diciendo que Dios se pone algo, pero en realidad la majestad y el esplendor no es algo que Él se pone, sino es algo que a Él le pertenece, que es intrínseco, que es propio de Él, no es algo agregado, porque Dios no tiene la necesidad de añadir nada a Él. Ahora, la grandeza de Dios es insondable. Miren el Salmo 145. Grande es el Señor y digno de ser alabado, en gran manera, y su grandeza es inescrutable o insondable. Es insondable, es decir, que la grandeza de Dios está más allá de cualquier investigación o cualquier indagación. Eso no va a poder alcanzar ni cerca del entendimiento de la grandeza de Dios. Sería mucho más fácil contar cada grano de arena de todas las playas, de todo el mar que está en el universo, o más fácil contar todas las estrellas que existen en todas las galaxias, que poder describir la grandeza de Dios, que poder medir la grandeza de Dios. Entonces, la grandeza de Dios es insondable. Y por ende los falsos dioses no son grandes, son falsos dioses. Solamente algunos versículos rápidos que les voy a mostrar. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Miren, no importa la creatividad de la imaginación humana para crear dioses. Todos los falsos dioses son creados por el hombre. Y son creados según sus propios deseos. Pero nunca, por más imaginación que el ser humano tenga, cualquier Dios creado va a ser ni parecido a la grandeza de nuestro Dios. Y eso es lo que muestran estos versículos de las Escrituras. Eso es lo que muestran estos versículos, que solamente Dios es grande. Solamente Él está sobre todos los dioses. Por eso a mí me incomoda cuando las personas comparan a Jesús, por ejemplo, con un superhéroe. Porque aunque supuestamente la intención, no voy a juzgar su intención, pero la intención es mostrar el poder de Dios, en realidad, ¿qué es lo que están haciendo? Le están quitando de su gloria. Porque Él no es un superhéroe como los de Marvel, como los de DC Comics, como cualquier superhéroe que se ha inventado. No, Él no es Super Jesús, Él es Jesús. Él es nuestro Dios, quien existía con el Padre, ¿cierto? Entonces cualquier representación con algo creado, lo que va a hacer es restar a su grandeza. Cualquier representación que nosotros queramos hacer de Dios le va a quitar de su grandeza. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Moisés, en su cántico, allí en Deuteronomio 32, dijo, porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuyan grandeza a nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros si sabemos que Dios es grande? Hablar de su grandeza, proclamarlo, predicar de ese Dios, adorarlo.
porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él también sobre todos los dioses. Debemos tener una relación de adoración y de temor santo delante de Dios. El hecho de que estamos de este lado de la cruz, que estamos en Cristo, no debe olvidarnos nuestro temor de Dios. Dice allí el Salmo 104, bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y majestad. Esa palabra bendice, que es donde quiero hacer énfasis ahora. Esa palabra viene del vocablo hebreo barak. Pero cuando la bendición es dirigida a Dios, denota es una gozosa exclamación de admiración, de acción de gracias. Es decir, no está haciendo referencia a generar algún bien en Dios, porque el hombre qué bien puede generar en Dios. Si a mí un hermano me dice, vea hermano, yo he visto que su saco ya está muy viejito, le voy a regalar este sastre. Me está bendiciendo, está haciendo un bien en mí. Si mi esposa me hace un desayuno en la mañana, me está bendiciendo. Si utiliza palabras de halago, me está bendiciendo. Pero con Dios, ¿cómo podemos nosotros bendecir a Dios? Entonces, en realidad, las Escrituras, cuando hablan de bendecir a Dios, está hablando de reconocer la gloria, la admiración que Él merece, la que Él ya tiene, las acciones de alabanza que son propias de Él y para Él. Grandes son todas las obras buscadas por todos los que se deleitan en Él. ¿Qué debemos hacer nosotros si Dios es un Dios grande? Deleitarnos en Él. Podemos sacar una implicación allí importante, y es que no hay grandes hombres y mujeres en las Escrituras o en la historia de la iglesia. Muchas veces se utiliza esa palabra, es un gran hombre de Dios, sino tan solo existen hombres y mujeres débiles. Eso somos, pecadores e infieles, siervos de un Dios que es grande y que es misericordioso. No tenemos también como una implicación, no tenemos un Dios que sea afectable por nosotros. Nada lo puede derrotar. A Dios nada lo puede derrotar. Entonces eso nos da a nosotros también seguridad que si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. El Dios que no es derrotable, que nada lo puede afectar, nada. Eso también nos humilla, nos pone en el lugar correcto, porque Dios es grande y ¿qué somos nosotros? Insignificantes. Insignificantes. Dios no nos ama porque nos lo merezcamos. No nos merecíamos nada. Y esto de la grandeza de Dios me lleva a mí también a otra implicación que me molesta en cuanto a la jerga que muchas veces se utiliza para describir a Dios, y es cuando las personas dicen Diosito lindo. Diosito lindo no, es Dios. Es que Diosito es como si yo lo pudiera tener de llavero, como si yo lo pudiera tener en el bolsillo, es como que yo le puedo quitar de su grandeza. Pero las Escrituras nunca se refieren a Dios en esos términos. Diosito, no. Si quiere darle cariño y mostrar los afectos que usted tiene a Dios, pues utilice palabras bíblicas, utilice un lenguaje bíblico. Dios santo, grande, temible, Señor de los cielos, y el que con el que usted se identifique, con el que usted crea que mejor, de acuerdo a su situación, a su oración, usted puede describir a Dios, pero escrituralmente. Entonces, esos diminutivos, yo les recomiendo no porque no hablan de quién es el Dios de las Escrituras. Y esto de entender la grandeza de Dios aumenta nuestro temor de Dios, y debe aumentarlo, porque si usted apostata un día y dice, me cansé de esto del cristianismo, yo creo que eso no es para mí, y se va y demuestra que nunca fue cristiano, nos dice las Escrituras que terrible cosa es caer en las manos de un Dios airado. Entonces tenemos confianza, tenemos certeza en el Dios que habita en nosotros, en la persona de la Trinidad, lo acabamos de ver que habita en nosotros, pero es un Dios que es temible. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? A ver, resumen, vimos dos temas. Primero, la Trinidad, y el segundo, la grandeza de Dios. Listo, la próxima semana vamos a hablar de otros atributos, dentro de ellos vamos a comenzar hablando de la perfección de Dios, de un Dios que es perfecto y que todo lo que hace es perfecto. Pero quiero saber si hay preguntas hasta acá, y si no, pues les doy 5 minutos para el tinto. Marisol.
Bueno, eso es otro tema, pero respuesta rápida, y es que en un sentido nosotros no podemos decir que Dios murió. En un sentido nosotros decimos que cuando Jesús subió a la cruz, la ira del Padre estaba sobre él, y que en realidad lo que ocurrió es que hubo una separación del Padre con el Hijo. Pero eso podemos decirlo en un sentido, porque en otro sentido nosotros no podemos afirmar que el Padre dejó de ser el Padre del Hijo, así sea por unos instantes. Eso estaríamos diciendo que Dios es afectable. Entonces eso es un misterio grandísimo que yo no puedo resolver en este momento, pero por ejemplo las Escrituras nos dicen que el Hijo sostiene todo con la palabra de su poder. ¿Qué pasó con todo lo que Él sostiene mientras Él estaba en la cruz, mientras Él murió y resucitó? Al mismo tiempo estaba sosteniendo todo con la palabra de su poder. Entonces, es un misterio, pero debemos afirmar lo que afirman las Escrituras, y el Espíritu Santo, si bien no hay una revelación exacta en el momento de la muerte, o al menos que yo tenga en este momento, sino más en relación a la resurrección, si habla de la obra del Espíritu Santo, lo que no podemos afirmar es que hubo una completa ruptura entre la relación del Padre y el Hijo, o del Espíritu Santo y el Hijo, o el Hijo lo abandonaron las personas de la Trinidad y Él dejó de ser Dios. No, Él siguió siendo Dios, siempre fue Dios. Entonces, lo que ocurre en la cruz allí tiene que ver más con su humanidad que con su deidad, pero eso es un tema de otra posible escuela, otra posible escuela dominical que tiene que ver con la obra de Jesucristo en la cruz. Esa es mi suegrita que le gusta acorcharme. ¿Alguna pregunta más? Por allí atrás. No, no porque la misma escritura lo hace. Es decir, el término del león de Judá no es una decisión humana, es una inspiración de Dios. Dios se revela como el león de Judá, el que defiende a su pueblo. Es Dios el que decidió hacerlo así, pero tiene un contexto. Entonces, y entiendo la pregunta porque surge de lo que yo dije hace un momento, es decir, no es una mala pregunta, es una buena pregunta. Pero Dios mismo, para poder comunicarse con nosotros, utiliza un lenguaje humano, Entonces, por eso se describe a él como el león de Judá. Eso no significa que él sea literalmente un león de 4 patas con melena, mono bien peinado, así como nos lo muestra Narnia. Es mucho más, es mucho más. Pero nos sirve de algo cuando las Escrituras nos dicen que él es el león. Entonces, ¿de qué nos sirve? Para entender que él es el que está defendiendo a su pueblo de las garras del enemigo. Entonces debemos entenderlo de acuerdo a lo que Dios quiere darnos a entender en las Escrituras. No podemos decir que Él es un león literalmente, porque no es un león literalmente, pero es una figura literaria que Dios mismo utiliza y en la que Él se revela para Él decir: yo soy el león de la tribu de Judá, el general de los ejércitos de Dios. Y hay muchas más que no tengo a memoria ahorita, pero las Escrituras lo hacen continuamente, demostrar a Dios de alguna forma que nosotros podamos entenderlo, o si no, sería inentendible para nosotros. Ahora, ¿qué es pecaminoso? ¿Qué es pecaminoso? Entonces, comprarse un león y pensar que ese es Dios, ¿sí? O sea, ya es ir más allá de lo que nos revelan las Escrituras acerca de que Él es el león de la tribu de Judá. Ahí se vuelve pecaminoso. Entonces, donde yo ando diciendo león de la tribu de Judá, no, tiene un sentido, tiene un propósito.